Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. Hoy con el honor de tener a nuestra médico patóloga, Angélica Alicia Ávila Aranda. Ella trabaja en el banco de sangre de nuestra región. Es uno de los bancos que tenemos en la región San Martín, el único de referencia. Y así que hoy ella ha querido conversar con nosotros sobre el rol del banco de sangre, los aspectos éticos, los aspectos legales y su importancia en el sistema de salud. ¿Qué tan importante muchas veces como profesionales de la salud hemos tenido emergencias en la cual hemos buscado la sangre, hemos tenido ciertas limitaciones para ello? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el banco de sangre para esa información y todo lo que corresponde a lo que es la donación y todo lo que es el manejo del banco de sangre? Hoy pues tenemos la presencia de nuestro médico patólogo clínico, la doctora Angélica Alicia Ávila Aranda. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, así que el gusto de tenerla a usted nuevamente, sabiendo la gran importancia que tiene sobre este tema, y queríamos empezar con este tema al inicio del año, porque sabemos que el tener un poco de conocimiento, el tener un poco de conciencia y trabajar en equipo sobre lo que es la donación de sangre y tener los paquetes globulares, esos componentes de la sangre, hace pues que podamos manejar y estar de repente en mejores condiciones para que nuestros pacientes puedan ponerlos. Bien, doctora, le damos pase para su exposición entonces. Sí. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Y un cordial saludo a todos los que se están de otros lugares. Bien, el tema que me indicaron era el rol de los bancos de sangre, sus aspectos éticos, legales, su importancia en el sistema de salud. Bien, para hablar del rol del banco de sangre debemos conocer un poco su historia, ¿no? Ciertamente, en los inicios, las primeras transfusiones se hicieron de cordero a humano, como tenemos ahí Denis en 1667, ¿no? Luego se hizo transfusiones de humano a humano en 1818, la primera transfusión, y luego en 1845, la primera transfusión exitosa. Estas transfusiones que se hicieron de humano a humano han sido hechas sin conocimiento de los grupos sanguíneos y por tanto muchas de esas personas fallecían y algunos podían continuar, ¿no?, viviendo. Hasta 1901, donde Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos A, B y O. Y entonces se inició un gran paso para las transfusiones sanguíneas. En esta época, por ejemplo, las transfusiones se hacían de brazo a brazo. En el momento se le sacaba al donante, sea el cordero, sea la persona, y se le pasaba al paciente, ¿no? De brazo a brazo, y los instrumentos lo han creado ellos mismos, ¿no? En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Hasta eso se ha desarrollado ya conociendo los grupos sanguíneos, se han desarrollado pruebas de compatibilidad de la sangre, han visto qué sustancias poner para evitar la coagulación, cómo almacenar, y entonces ha empezado a tenerse la idea de que se debe contar con servicios de donaciones y luego con bancos de sangre, ¿no? Entonces, se salvaron muchas vidas en esa época, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta 1921, en que se dio el primer servicio de donación de sangre en el mundo, con Percy Lang Oliver, ¿no? Que juntaba personas para extraerlos, ¿no? Y se creó esto también en Francia, Alemania y otros países. Hasta 1949, donde Frederick Durán, un médico español, creador del primer banco de sangre y padre de la transfusión moderna,
precursor de la promoción de la donación de sangre. Realizaba las extracciones en el mismo banco de sangre, en fábricas o en pueblos, ¿no? Les hacía los análisis, preparaba, los almacenaba y los transportaba hasta la cama del enfermo, ¿no? Para el acto transfusional. En esa época, como decía, ellos fabricaban, esterilizaban sus envases, sus equipos, ¿no? De todos modos, cuidaban la esterilidad del sistema cerrado, la correcta dosificación, la temperatura que sea adecuada. Es decir, se trabajó con el concepto de calidad en todas las fases del proceso, ya que la sangre va directamente a la vena del paciente. En 1940, Edwin Cohn fue el pionero, ¿no? El primero que hizo los procesos de fraccionamiento y se obtuvo el plasma. El plasma fresco salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, que fue alrededor de esos años, ¿no? La Segunda Guerra Mundial ya tuvo no solamente la atención con sangre, sino con plasma. Y este mismo médico creó método para producir fracciones del plasma, es decir, para producir la albúmina sérica, la gamma globulina, el fibrinógeno, la fibrina. Esto ha sido rescatado, este método, por industrias, ¿no? Nosotros sabemos que ahora preparan en laboratorios, ¿no? en las fábricas, la albúmina, la gamma globulina, el fibrinógeno, ¿no? Eso constituye los hemoderivados. En 1960 se creó la OMS y la OMS se convirtió en líder en la promoción de la donación voluntaria de sangre y la creación de los bancos de sangre en todo el mundo. La OMS estableció estándares internacionales para asegurar la calidad, la seguridad de la sangre y los productos sanguíneos, ¿no? Entonces, en nuestro país, en 1943, se crea el primer banco de sangre en el Perú, en el Hospital 2 de Mayo. El doctor Carlos Muñoz Barata fue el fundador de este banco de sangre, ¿no? Y desde ahí se inició trabajo de la transfusión a través de los bancos de sangre de nuestro país. Entonces, como ustedes pueden ver, el avance que ha habido en todos estos años para mejorar procesos, para desarrollar otros métodos, ¿no? De obtención de qué se puede obtener de la sangre para usarlo en los pacientes. No solamente es un desarrollo del proceso del banco de sangre, sino esto ha tenido un rol importante y ha contribuido poderosamente, ¿no? En el sistema de salud. ¿Por qué? Primero porque todos saben que la sangre y sus componentes salvan vidas en situaciones de emergencia, como las han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también en emergencias que ocurren día a día, ¿no? El banco de sangre ha permitido fraccionar la sangre total, de modo que los médicos tratantes puedan utilizar el hemocomponente específico que necesita. Si necesita plaquetas, usar plaquetas. Si necesita factor 8, usar crioprecipitado y así. Y en la industria, la obtención de hemoderivados, como dijimos, ¿no? La industria ya produce albúmina, produce gamma globulina, etc. Entonces, en realidad los bancos han contribuido en crear un ambiente también que requería la cirugía avanzada hasta la fecha, ¿no? Así tenemos que el doctor Carlos Muñoz Barata, que creó fundó el primer banco de sangre en el Perú, cambió completamente el curso de la cirugía en nuestro país, ¿no? Sabemos que de repente ha sido difícil porque empezar a trabajar en un lugar donde no se ha transfundido, no se ha trabajado con sangre, con frascos esterilizados, ha sido convencer a los colegas para el uso, ¿no? Pero luego ha habido avances muy importantes, ¿no? Que han permitido penetrar a cavidades anatómicas humanas que antes no lo hacían, era casi inviolable, ¿no? Una cirugía de cerebro, una cirugía de corazón, de pulmón,
¿no? Y ahora se logran hacer trasplantes de órganos, ¿no? Y también dar el soporte a los pacientes oncológicos. Además de ello, crea, a través de la promoción de la donación voluntaria de sangre, crea conciencia y cultura de donación voluntaria, ¿no? En la población y promueve estilos de vida saludable, porque las personas que son donantes reiterativos cuidan su salud para continuar donando y salvando vidas. Aparte de ello, somos, creo que la única entidad que analiza a las personas aparentemente sanas e identifica algunas enfermedades en ellos, ¿no? Lógicamente, de repente la unidad de sangre ya no la usamos, pero sí podemos detectar y hacer que esta persona que no tenía ningún síntoma, ninguna molestia y aparentemente sana, pueda seguir un flujo para hacer su diagnóstico y su tratamiento oportuno. En esta imagen, ustedes pueden ver cómo es la cadena transfusional. La cadena transfusional empieza desde que nosotros captamos al donante, ¿no? El donante acude a la selección, ¿no? Es atendido en atención al donante, luego se le extrae la unidad de sangre y la unidad pasa por el procedimiento de fraccionamiento, análisis, luego son conservados adecuadamente para ser transportados. En el lugar de los servicios de transfusión, ya le hacen las pruebas pretransfusionales y hacen el acto de transfusión en el paciente, ¿no? Esa es la cadena la cadena transfusional. Acá nosotros vamos a ver la cadena de responsabilidad legal que tenemos. Todos tenemos responsabilidad, ¿no? El promotor porque tiene que informar lo correcto. El directivo porque tiene que procurar que el banco de sangre tenga los suficientes bolsas, los suficientes reactivos. El donante porque tiene que darnos una información fidedigna. Los médicos, tecnólogos, biólogos, personal administrativo tienen igual responsabilidad legal porque tienen que trabajar de acuerdo a los estándares, ¿no? De banco de sangre. Igual en la parte de transfusional. El médico tratante, desde la prescripción, el tecnólogo médico, el técnico, la enfermera, que es el transfusor, ¿no? Técnico de enfermería. Todos tenemos responsabilidad legal. En nuestro país, bueno, esa es la pirámide de Hans Kelsen, donde se ve la jerarquía jurídica, ¿no? Y tenemos como lo máximo del documento jurídico es la constitución política, ¿no? De nuestro país. Luego vienen las leyes, decretos, luego las resoluciones y por último las normas internas de cada organización, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir normas legales en el Perú en cuanto a banco de sangre, por ejemplo. Aparte de lo que hemos dicho, la constitución política, tenemos la Ley General de Salud, tenemos la ley de los trabajadores profesionales, la ley del médico, del enfermero, la ley del tecnólogo, ¿no? Y tenemos la ley madre específica, que es la ley 26454, que declara de orden público de interés nacional la obtención, la donación, ¿no? La conservación, el suministro, la transfusión, ¿no? De la sangre humana. El decreto supremo 03, que es el reglamento de la ley donde se define más claramente las acciones que se debe hacer. La ley 27282, que es la ley del fomento de la donación de órganos y tejidos, tiene un capítulo de transfusión sanguínea porque considerando que la sangre es un tejido. Tenemos la ley 3098, es la ley que promueve la donación voluntaria de sangre en la educación básica rural. Y la última, que es la del Decreto Supremo 017 del 2022, es modificatoria del reglamento de la ley 26454 y también ha tenido algunas modificatorias, pero básicamente en el plazo que están dando para la autorización sanitaria. Sí. Entonces acá vamos a ver
la ley y el reglamento en materia de sangre humana. Tenemos el artículo 1 de la ley, donde declara de orden público e interés nacional todo lo que se hace en el banco de sangre: obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y suministro, ¿no? Dice de orden público e interés nacional. Eso quiere decir que todos estamos involucrados, ¿no? Todas las personas, todas las entidades. Por eso es de orden público. De interés nacional, porque en todo el país, ¿no? Con respecto al funcionamiento, tanto la ley en su artículo 26 como el decreto supremo en su artículo 13 dicen que los bancos de sangre deben funcionar con licencia sanitaria, dice la ley, y debidamente autorizados por el MINSA, dice el decreto supremo, donde se indica que todos los bancos del Perú deben tener la autorización sanitaria de funcionamiento. Tenemos también las características en esta ley, en el decreto supremo 017, es donde dan una nueva clasificación a los bancos de sangre, ¿no? Y dicen qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. La clasificación es, por ejemplo, los bancos de sangre tipo 1A demandan paquetes globulares hasta 100 unidades por año. La 1B demanda paquetes globulares hasta 1000 unidades al año. Y la 1C demanda paquetes globulares desde 1001 por año. También tenemos los bancos de sangre tipo 2, que demandan paquetes globulares de 2500 a más. Y el tipo 3, que son los hemocentros, que demandan de 10.000 para arriba. En la ley dice bien claro, en el reglamento donde la ley dice, en el artículo 3, dice que esta ley y ese reglamento se aplica para todos los establecimientos públicos y privados dedicados total o parcialmente a estas actividades de manejo de sangre humana. Entonces, todos tienen que aplicar esta ley, ¿no? O sea, no puede haber un establecimiento público o privado que quiera hacer transfusión o que quiera hacer extracción y no esté autorizado, no tenga banco de sangre. Entonces, en el artículo 6 es más claro, dice que estas actividades son inherentes y de competencia exclusiva de los centros de hemoterapia y de los bancos de sangre, ¿no? Exclusiva, es decir, uno que no tiene banco de sangre no puede hacer esas actividades. Y en el artículo 15 dice que todos los bancos de sangre y centros de hemoterapia deben tener sus documentos de gestión como sus documentos técnicos. En cuanto a la promoción y la captación, tanto la ley como el reglamento ambos dicen que la donación es un acto voluntario, solidario y altruista, que una persona da a título gratuito un poco de su sangre, ¿no? Y que queda prohibida la comercialización de sangre humana. Queda prohibido el lucro con sangre humana. Continúa. También tenemos la ley 27282, la ley del fomento de la donación, cuyo capítulo de sangre también habla sobre la gratuidad, el consentimiento que tiene que dar, los requisitos. En esta ley habla del permiso o licencia, es decir, si una persona tiene que ir a donar al banco de sangre, pueden darle el permiso por el tiempo que requiera, ¿no? Hasta ir al banco, a regresar, sus derechos y sus obligaciones. En la ley 30.980, que es del 2019, bueno, ahí dice que se debe promover la donación voluntaria de sangre en la educación básica regular, ¿no? En nuestro país todavía esto se está dando de a poco. En nuestra región hemos venido trabajando algunos años con los escolares, pero no es al 100% como se debiera hacer, ¿no? Porque ya las personas cuando están adultas, grandes, desde pequeños, pues tienen miedo a la aguja de repente, ¿no? Hay mitos.
y temores que de repente si desde pequeño le enseñamos, le hablamos, conoce, entonces ya no van a estar con eso cuando sean adultos. Nos habla de todos los procesos, ¿no? De la selección del donante. En el capítulo 24 del reglamento nos señala los pasos que se debe seguir, ¿no? Antes de la extracción, la aplicación de la ficha, la evaluación por el médico, el análisis y llegar a la extracción. También tenemos para ello la guía técnica de selección del donante, aprobado con una resolución ministerial. La extracción, igual, ¿no? Nos dice que en el artículo 27 dice que el personal que va a extraer las unidades de sangre tiene que ser personal calificado y entrenado, ¿no? También lo señala en las normas técnicas del sistema de gestión de la calidad. La calificación biológica de la ley en su artículo 7 dice que los bancos de sangre deben realizar obligatoriamente las pruebas correspondientes a la sangre según las normas internacionales de la OMS y según las nacionales también. Tenemos la norma técnica del sistema de gestión de la calidad. En nuestro país es obligatorio realizar las pruebas de VIH, sífilis, HTLV, hepatitis B, hepatitis C, 2 pruebas. Me olvido de algo. Sí. También nos hablan que el transporte, el reglamento bien dice que el transporte debe cumplir los requisitos de bioseguridad, ¿no? Porque debemos mantener la viabilidad de los glóbulos rojos, de todos los elementos de la sangre, ¿no? Para mantener su calidad, mantener la cadena de frío, ¿no? Sí. Sobre las pruebas pretransfusionales, tanto el artículo 7 de la ley como el artículo 31 del reglamento, ambos dicen que las pruebas de compatibilidad son obligatorias. No se puede transfundir sin pruebas de compatibilidad. Dice, ningún producto puede ser entregado o transfundido sin sello de calidad o sin la prueba de compatibilidad. Habla sobre la transfusión en su artículo 28 del reglamento. Dice que la transfusión de sangre es con fines terapéuticos, constituye un acto médico que debe llevarse a cabo solamente después de un estudio racional y específico de la enfermedad, ¿no? Entonces, y que la transfusión, en el artículo 30, dice que la transfusión se efectuará bajo control del personal médico que tenga a su cargo el tratamiento del paciente. Es decir, una transfusión, cuando empieza, debe estar presente el médico, al menos los 10 primeros minutos. No podemos hacer una indicación por teléfono que le administre y no estar presente el médico. El médico debe estar presente, por lo menos al inicio de la transfusión. Está escrito en el reglamento de la ley. El acto de transfusión, ¿no? El artículo 8 de la ley, el artículo 12 del reglamento, ¿no? Hablan del acto médico, ¿no? Acto de responsabilidad legal y ética, ¿no? Está diciendo que la hemoterapia es un acto médico, ¿no? Y que la responsabilidad está en el médico cirujano. Se ve en patología, en todo caso, si está ausente otro médico designado o el responsable del establecimiento, ¿no? Y hacer el uso racional acorde a la patología a tratar. También dice en el artículo 29, el acto de transfusión de la sangre es responsabilidad del transfusor. O sea, la hemoterapia es un acto médico. El acto de transfusión es responsabilidad del transfusor. ¿Quién es el transfusor? La enfermera, la que hace la transfusión. Bueno, también nos habla que el artículo 24, que el donador debe ser identificado mediante un sistema alfanumérico o alfabético numérico y la huella digital en la ficha de donante, ¿no? Y esto nos va a permitir el rastreo de cualquier unidad de sangre o hemocomponente desde la obtención hasta que usa el paciente
y podemos hacer una resolución de trámites de carácter legal, ¿no? Si se investiga una infección, algo, podemos rastrear y saber de quién fue la unidad que se le fue administrada, ¿no? Pero por eso es que todo documento, todo lo que está en banco de sangre debe conservarse y debe considerarse como un documento médico legal. También en los lineamientos de política del FONAEVAS están hablando de la hemovigilancia. Esa es la hemovigilancia, que tenemos que hacer seguimiento a los pacientes que han recibido transfusiones, ¿no? Entonces, si es que hay por ahí una infección, sospechamos que ha sido por la transfusión, hay que hacer la investigación. Bueno, como hemos visto, en el banco de sangre hemos leído normas técnicas y normas legales, ¿no? De las normas técnicas se vienen trabajando de hace muchos años, desde 1958. Internacionalmente se establecen estándares para bancos de sangre y servicios transfusionales. Una norma, hay que diferenciarla, es una meta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres lograr? Una guía es cómo lo vas a hacer, ¿no? Para llegar a esa meta. Entonces, estas normas han ido cambiando, han ido incrementándose, han ido precisándose, ¿no? Con el transcurrir de los años. Y eso hay que actualizarlo. Esto acá se ve igual, esta pirámide donde se ve la jerarquía de los documentos del sistema de calidad, que son las normas técnicas en banco de sangre, ¿no? Lo importante acá, lo primordial en este caso, son las políticas del banco de sangre, del servicio de transfusión. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Después vienen los documentos que describen los procesos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el flujo? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿No? Y el otro son los documentos del procedimiento propio, ¿no? Este procedimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Los pasos, los insumos que voy a usar, todo es, en banco de sangre debe estar estandarizado, ¿no? Y los registros, como dije, lo que se hizo se tiene que registrar y si no hay registro, no se hizo nada, ¿no? Son documentos médico-legal que tenemos que tener bastante cuidado. Esas son las normas técnicas en nuestro país. Son seis normas aprobadas por resolución ministerial en el 2004. Todavía siguen vigentes, pero ya están en proceso de actualización, ¿no? El manual de calidad, criterios de calidad, guía de proceso, procedimientos estandarizados, manual de bioseguridad, formatos y registros, ¿no? En nuestro país debemos enfocarnos la parte técnica en eso, en estas normas. ¿Sabes qué pasa? Allá. Bueno, en realidad sí grabas. Sí, 3, ya. En realidad, en banco de sangre, como han visto ustedes, tenemos normas legales y normas técnicas de calidad, ¿no? En realidad, el sistema de manejo de sangre humana, tiene que aplicar este sistema de calidad, ¿no? Sabemos que la calidad, pues, es para definir los requisitos, las especificaciones de lo que vamos a utilizar, de los materiales o productos, o del servicio, así también como del producto que vamos a elaborar, producir. Estas tienen que estar dadas de manera que sean claras, ¿no? Que sean entendidas y aplicadas por todo el mundo. Y así como están las normas, estas también tienen que ser evaluadas, ¿no? Y las normas del sistema de gestión de calidad pueden ser evaluadas exitosamente. Entonces, todo lo que se hace en el banco de sangre, en el servicio de transfusión, son auditados. Debe haber auditorías de banco de sangre y servicios transfusionales, ¿no? El sistema de gestión de la calidad nos indica que debemos hacer al año al menos 2 autoevaluaciones o autosupervisión.
Pero una auditoría externa puede ser por cualquier motivo, siempre pensando en garantizar la sangre, los componentes seguros y de calidad y en forma oportuna y accesible a la población, aspectos del donante, documentos de proceso, expedición de sangre, etiquetado, control de inventarios, mantenimiento de los equipos. Cualquier motivo puede ser, cualquier de estos puntos puede ser, o de lo que hagamos puede ser motivo de auditoría. Acá tenemos algunos ejemplos de auditorías de los bancos de sangre. En 1996 dice que se encontró algún banco de sangre, ¿no? Donde los funcionarios no participaban de manera organizada en las diversas actividades del banco. Y las decisiones las tomaba una sola persona. No funcionaba el comité de transfusión, ¿no? Entonces, hay otro caso donde la indicación de la transfusión sin debido sustento. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué concluyen eso? Porque en la historia clínica no existió evolución del médico que valore los parámetros necesarios para la transfusión. No se evidencia un diagnóstico de anemia, ni datos que hagan sospechar que ese paciente se ha descompensado hemodinámicamente después de un degrado uterino. Si no aparece nada de esto en la historia, no hay sustento para la transfusión. Entonces, por eso hay que escribir todo lo que o sea, si se indica algo, por qué se indica, y también todo lo que se hace. En otro caso, el donante calificado apto para donar con tamizajes no reactivos al siguiente año se detecta que es VIH positivo. En este caso, el donante estuvo en periodo de ventana y hubo ocultamiento de la información. Otro caso, tenemos 60 unidades que han sido extraídas, fueron transfundidas sin realizar las 7 pruebas. En este caso, no pudieron realizar HTLV, Chagas y el core para hepatitis. Motivo porque no tenían reactivos, ¿no? Eso fue, pero las unidades fueron utilizadas con las otras 4 pruebas. No debió suceder, pero aunque las transfusiones se realizaron en pacientes con eminente riesgo de muerte, pero no debió suceder. Otro caso fue que eliminaron unidades de sangre, me parece que fue alrededor de 30 por vencimiento. O sea, no lograron tamizarlas, se vencieron antes de tamizarlo porque no tuvieron reactivos del banco de sangre, no tuvo reactivos para tamizar, ¿no? Así hay otros casos, ¿no? Que hay carencia de instalaciones, carencia de equipos, insuficiencia de recursos, uso inadecuado de los componentes. Sí. Bien. Ahora, los aspectos éticos legales en la medicina transfusional. Bueno, hay un lazo muy fuerte, un nexo insoluble entre la calidad, los aspectos éticos sociales de la ciencia y su aplicación en la medicina transfusional, ¿no? En los últimos 25 años, uno de los principios fundamentales de la ética ha sido la autonomía. Es así como que ahora hay una relación entre el personal de salud y el donante o el paciente. Ahora es más franca, más abierta y se respeta su dignidad y su autodeterminación del paciente o del donante a través de ¿qué? Del consentimiento informado. Respecto a la calidad, lo importante es que se tenga las políticas bien claras, bien establecidas en los dos niveles, tanto en el banco de sangre como en el servicio transfusional. Y eso a través del cumplimiento de los estándares obligatorios. Sabemos que esto es multifacético, pasa por varias áreas, va muchos profesionales y todo, pero sin un comportamiento basado en principios éticos, estos procesos pierden su esencia. Es decir, toda acción que se realiza debe ser guiado por un sentimiento humano de servicio y no
no estar actuando bajo presión porque nos obligan, porque nos insisten, no. Hay que tener ese sentimiento humano que estamos haciendo, que ese producto, por ejemplo, en el caso del banco de sangre, ese producto va a ir a salvar vidas, ese producto puede ir a nuestra familia, a nuestro ser querido, que nadie está libre, que mañana puede utilizar y justo le toca el producto que estamos trabajando. En ese sentido, las personas tienen que tener un comportamiento basado en principios éticos. La necesidad de una moral profesional es debido a que las profesiones biomédicas, se puede decir, tienen actividad en la cual tienen como sujeto al ser humano. Si están trabajando con un ser humano o están trabajando en la producción de determinada sustancia que va a repercutir en la salud de una persona, ¿no? Por eso hay que tener moral profesional. En el caso de nosotros es la producción de estos hemocomponentes, de esas sustancias que van a repercutir en la salud del paciente. Las reflexiones bioéticas han determinado que las donaciones voluntarias, ¿no? Las extracciones de sangre por donación voluntaria o el uso de hemocomponentes de orden biológico a través de las transfusiones se describen como principios públicos en un contexto legal y ético, en el cual están involucrados todos, banco de sangre, servicio transfusional, personales profesionales, técnicos, el mismo donante, el médico tratante, el paciente y la sociedad en general, ¿no? Ahora, tenemos grandes avances tecnológicos, grandes avances en biología molecular, en la informática, y eso obliga a que el personal que trabaja tanto en el hospital como en el banco de sangre, ¿no? Deben capacitarse y actualizarse y estar atentos a las implicancias negativas que puede tener una aplicación equivocada en perjuicio de quien ahora se evalúa no solamente del individuo, sino de la colectividad y del medio ambiente, ¿no? Bien, tenemos, como habíamos dicho antes, que la OMS y la OPS promueven la donación, son líderes de la donación y de implementar los bancos de sangre. Ellos promueven que todos los gobiernos se preocupen por los servicios de sangre. Todos los años piden información a todos los países para ver cómo han avanzado sus bancos de sangre, ya tienen autorización, sus bancos de sangre tienen suficiencia de sangre, o de repente la donación voluntaria, cuánto ha avanzado su país, ¿no? Entonces, ellos son los que están insistiendo, instando a nuestros gobernantes, ¿no? La prioridad ahora en esto es la suficiencia, ¿no? La suficiencia que se da por la disponibilidad y la oportunidad. Y la clave para resolver este problema es la promoción de la donación voluntaria de sangre en la población en general, ¿no? En el marco de la responsabilidad social y de la solidaridad, ¿no? Por eso decimos que es una tarea que nosotros tenemos de informar, educar, pero paralelamente a eso estamos tratando de que la población recupere algunos valores, como es la solidaridad, el humanismo, ¿no? El nexo de calidad y ética y responsabilidad exige también a los bancos de sangre aplicar el proceso de hemovigilancia que habíamos dicho, es decir, hacer el seguimiento a nuestros receptores y ver si han tenido una complicación a través de la transfusión. Por otro lado, la gestión de calidad que engloba casi todas las actividades desde el principio al fin, desde que uno entra a un banco de sangre hasta la hora que se le transfiere o desde que se trabaja fuera promoviendo,
abarca todo. Y debe tener una estructura debe tener una organización estructural y funcional normada. ¿Cómo se debe hacer las cosas, no? Pero para ello, no solamente necesitamos los recursos físicos, los recursos materiales, ¿no? Infraestructura, equipos, recursos humanos, ¿no? Y todos los insumos que se necesitan, y todas las normas y todo cómo se va a trabajar, sino una pieza fundamental de esto es que tengamos personas, recursos humanos, prestatarios con conducta ética, ¿no? Y podremos lograr todo lo que se quiere, que es sangre segura y oportuna. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Bueno, acá hay un mensaje que me gustó. Dice, tanta cosa antigua se pone de moda. Sería bueno que volviera la ética, la vergüenza, la inteligencia, la honestidad. Bien, Sí. excelente, ¿no? Me gustó la parte final que decía sangre segura y oportuna. Un buen mensaje que al final de la exposición nos hace llegar la doctora Ávila. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, así que ya de hecho que vi una pregunta en el chat, decía, una persona que tiene tatuajes puede donar sangre. Si una persona que tiene tatuaje puede donar siempre y cuando el último tatuaje que se ha hecho haya pasado un año. Después de un año puede donar. Bien, o sea, no es que no pueden donar sangre, sí pueden donar sangre si es que ha pasado un tiempo de Claro. un año, ¿no? Para poder Claro, donar yo sangre. puedo tener varios tatuajes, pero el último me hice hace 2 años, puedo donar, ¿no? Pero si me hice hace 2 meses, 3 meses, hay que esperar que se cumpla un año. Doctora, usted ha presentado durante toda su exposición los marcos legales, las normas técnicas, ¿no? En la que se rige la donación de sangre, el banco de sangre en sí. Pero sin embargo, he visto también un documento técnico que tenemos a nivel nacional del 2004, ¿no? Entonces, yo me hacía la pregunta, estamos 2024, estamos hablando de 20 años atrás, prácticamente ese documento. Nos seguimos rigiendo a ese tipo de documento, ¿no se considera aún todavía desfasado, por decirlo así? ¿O es que el hospital, en este caso el Banco Regional, tiene algún documento adicional a ello, ¿no? Propia de repente del Banco Regional, de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos, un soporte técnico en ese aspecto? Bueno, mira, sí, en realidad es una norma técnica del 2004, pero basado en normas internacionales de ese momento que hasta ahorita están vigentes, ¿no? Puede haber algunos vacíos que nosotros tratamos de encontrar en normas internacionales, ¿no? Si no encontramos en las nacionales, tenemos que ir a las internacionales. Pero lo que dice ahí está vigente para nuestro país. No es que alguna cosa de ahí no se haga. De repente, alguna cosa que ahí dice una metodología, una tecnología, ahorita ya no está desfasada y se aplica a otra, sí se puede, ¿no? Eso sí se permite, porque estás al avance de la tecnología, pero por lo demás es una base muy buena. Y tenemos las normas, como digo, de la OPS incluso, que podemos ir comparándolas, ¿no? Bien, yo estoy notando en el chat que hay muchas otras regiones, en regiones solamente está San Martín, estoy viendo que hay región de Ayacucho, de igual manera, bienvenidos y muchas gracias. Iquitos también está con nosotros, ¿no? Y imagino que a ellos también les gustaría conocer nuestra experiencia de cómo, si bien es cierto, el tema está en lo que es el marco legal, ¿no? La ética,
pero me pregunto, ¿cuántos paquetes de sangre, cuánto contenido en sí de sangre se produce durante el año? ¿En qué nivel estamos? Usted ha presentado una clasificación de la sangre, entonces nivel uno, ¿no? Si producimos de 1000, ¿no? ¿Cuánto producimos nosotros? ¿Es suficiente si tendríamos que hacer una comparación con las emergencias, con la situación que tiene de problemas de salud que tiene la región San Martín? ¿Cómo la podría usted expresar? A ver, nosotros el año pasado, el año 2023, hemos terminado alrededor de 8.500 unidades de sangre. Sí, 8.500. 8.500. Esos Son las estadísticas 8.500, que recién estamos trabajando en. sí, No, un pero aproximado, ¿no? más o menos estamos bordeando de repente los 9, no recuerdo exactamente. Sí. Justamente estamos esperando La una información. información para completar todo, ¿no? Pero más o menos es alrededor de esa cifra, ¿no? Que nosotros tenemos. El problema no solamente de San Martín, sino en varios lugares del mundo y del Perú de repente, es que tenemos bajones en algunos meses críticos, como es en enero, en diciembre, la última semana de repente, y también en junio, si no me equivoco. Siempre hay bajones, ¿no? Por muchas razones que se juntan, ¿no? Pero, pero ahí estamos tratando de conseguir lo suficiente, ¿no? Lo suficiente para responder a la demanda de los hospitales. O sea, podríamos decir que la producción que tenemos, que tiene el Banco Regional de Sangre de nuestra región San Martín, es casi suficiente a la demanda. Es demasiado exacta de repente. Habría meses que de repente tenemos mucho, ¿no? Porque ha habido meses, por ejemplo, nuestro consumo más o menos es de 600 a 700 al mes, pero hay meses que hemos llegado hasta 900, nuestra colecta. Entonces, ese mes estábamos tranquilos porque nos iba a alcanzar hasta el otro mes y todo, ¿no? Pero, como le digo, hay meses que sí se baja hasta 500, y ahí sí estamos a las justas, a las justas, de repente no dando lo suficiente a los hospitales. Bien, si tuvieran alguna pregunta más. En las diapositivas hay algo que también me pareció bastante interesante, es de que desde las escuelas, los colegios, desde pequeña edad, se nos esté hablando ya sobre la importancia de donar sangre, ¿no? Generemos esa conciencia porque aún todavía quizás nos falta tomar conciencia sobre la donación de sangre, ¿no? Tenemos ciertos temores, tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Sobre ello. Y bueno, sería una política también de nuestro sector, pues, hacer estos tipos de trabajos desde los jardines, las escuelas, ¿no? De pequeños, para que nosotros vayamos ya tomando conciencia a medida que podamos tener la edad ya para poder donar la sangre. Bien, doctora, muy interesante. Muchísimas gracias por su exposición y por traernos, pues, toda la parte legal, la parte ética, ¿no? De lo que es, los componentes de la sangre, los derivados de la sangre y lo que se refiere todo a lo que es el banco de sangre. Quizás, no sé si en la actualidad todavía se hacen negocios o no con la donación de sangre a gente inescrupulosa que a veces trata de vender la sangre y bien claro está, es donación voluntaria de la sangre, ¿no? Así es, en nuestras leyes peruanas, en ningún lado dice otro tipo de donación, solamente se habla de donación voluntaria. Y está prohibido, lógicamente, la comercialización. Bien. Doctora, un mensaje final para todos los que estamos ahí conectados por este medio, estamos interesados en todo lo que ha sido el tema de hoy. ¿Podría dar un mensaje final Bien. para todos los trabajadores de salud o Sí. personas que se han interesado en este tema? Solamente para manifestarles que las cosas que se hagan en el manejo de sangre humana
Hay que hacerlo con bastante cuidado, respetando los estándares, las normas, los procesos como están escritos, así deben hacerlo, ¿no? No es que a mí me gusta o para mí es más fácil hacerlo de esta manera, no. Hay que hacerlo como dice la norma, ¿no? Para eso tenemos los procedimientos operativos estandarizados. Luego hay que actualizarlos. Hay que actualizarnos, siempre estar estudiando, leyendo y conociendo las normas y las leyes. A veces se les manda el decreto 017, se les manda y nos llaman a preguntar de algo que está escrito en uno de los artículos, ¿no? Entonces, hay que leer nuestras leyes, nuestras normas, porque nadie nos va a aceptar yo no lo supe, no lo leí, nadie me dijo, ¿no? Cuando pasa algo, tienes que responder como trabajador, como servidor público, ¿no? Como servidor de salud, tienes que saberlo. O sea, no es que yo no lo conocía, no me dijeron, no lo supe, en eso no podemos escudar, ¿no? Hay que saber nuestras normas y nuestras leyes. Bien, muchísimas gracias, doctora, por su consejo. Realmente, todo profesional que tenga que transfundir una sangre, pues es totalmente responsable de el momento de su transfusión. Como usted le decía, hablaba sobre el acto médico y sobre la responsabilidad que tiene el profesional de poder transfundir también la sangre. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. Espero que los de Iquitos de igual manera hayan podido, en todo caso, escuchar la exposición. Si no, dentro de 48 a 72 horas ustedes van a poder encontrar esta exposición en nuestro canal de YouTube del Hospital 22 Tarapoto. Y si tuvieran alguna inquietud, de igual manera, los hacen llegar a través de ese medio, que creo que la doctora gustosamente nos va a responder a alguna inquietud si hubiera. Bien, doctora, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor y de igual manera le entregamos pues su constancia por haber hecho esta exposición el día de hoy. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta la próxima. Gobierno Regional de San Martín.